Hola, mucho gusto, es un placer saludarles. Mi nombre es Juliana Lilibet Moreira Pico y el día de hoy tendré una exposición referente al tema, una de las garantías del derecho fundamental del debido proceso determinadas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Como garantía tenemos la segunda, que dice así: se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante la resolución firme o sentencia ejecutoria. En la presente sustentación expondré un análisis de una de las garantías del derecho fundamental al debido proceso correspondientes en el artículo 76 de la República del Ecuador, el cual tiene como objetivo consolidar al ciudadano en una correcta administración de justicia. Uno de los objetivos es buscar restringir el tema de tal forma que se logre obtener un resultado claro, desarrollando una explicación con la mayor precisión posible. La garantía seleccionada del artículo 76 es la segunda, que dice así: presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoria, con la cual desarrollaremos un respectivo análisis. Empezamos recordando un poco de historia. Tenemos que el origen de la presunción de inocencia se encuentra en la Revolución Francesa de 1879 con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es necesario indicar, previo a concentrarnos en el desarrollo de la presunción de inocencia, que éste proviene de la raíz etimológica de la acepción. Presunción proviene del latín praesumbit omnis, que quiere decir idea anterior a la experiencia. Del mismo modo, inocencia del latín innocis entini, que indica la calidad del alma de quien no ha cometido pecado. En sus orígenes, la inocencia se tomó como un estado de pureza absoluta. La lectura fue ideológica. Se afirma que las personas al nacer llegan al mundo inocentes y este estado pervive en su existencia hasta la muerte. La aplicación en el proceso penal de esta idea se transmite con cuál intensidad. Solo la sentencia judicial puede variar el estado de inocencia, y por eso, cuando el juez absuelve, declara y confirma dicho estado de inocencia, mientras que la condena es constitutiva, pues a partir de hecho nace un estado jurídico nuevo. El acatamiento de los derechos de los ciudadanos doblegados a un proceso judicial es el comienzo de la aplicación del debido proceso, y como parte principal de las normas de un proceso justo es comenzar con la presunción de inocencia. Luigi Ferrajoli, en su obra Derecho y Razón del año 2001, publicada en Madrid, dice lo siguiente: la regla del tratamiento del imputado, que excluye o restringe al máximo la limitación de la libertad personal, y la regla de juicio, que impone la carga acusatoria de la prueba hasta la absolución en caso de duda. Esto se encuentra en la página 555. Luigi Lucchini señala que la presunción de inocencia es un coralio lógico de fin racional designado al proceso y la primera fundamental garantía que el proceso asegura al ciudadano. Presunción juris, como suele decirse, esto es, hasta prueba en contrario. Ferrajoli determina que la presunción de inocencia expresa al menos dos significados garantistas a los cuales se encuentra asociados, que son la regla del tratamiento imputado, que excluye o restringe al máximo la limitación de la libertad personal, y la regla del juicio, que impone la carga acusatoria de la prueba hasta la absolución en caso de duda. Haremos otro análisis referente a la garantía fundamental dentro del proceso penal. El principio de inocencia constituye la máxima garantía a favor del imputado, siendo uno de los pilares del proceso penal que permite a toda persona conservar el estado de no autor, coautor o partícipe, en tanto no se expida una resolución judicial firme. El imputado goza de una presunción Luris Statum, por tanto, en el proceso ha de realizarse una actividad necesaria y suficiente para convertir la acusación en verdad probada. Esto es, una presunción que admite prueba en contrario, ya que en el hecho determinante de la presunción de inocencia es exclusivamente la cualidad de ser persona. Otro punto a analizar es la concepción de la presunción de inocencia.
Suárez Sánchez, citando a Alfredo Vales, deduce lo siguiente: el mismo principio de inocencia exige que para condenar al acusado el juez adquiere la convicción de su culpabilidad, de modo que en caso de duda debe absolverlo. Para llegar a esta solución no es necesario que esté convencido de su inocencia, desde que esté repitiendo una situación jurídica que no requiere ser construida. Otro dato interesante que señala Juan Colombo Campelle deduce la presunción de la inocencia de esta forma: todo hecho punible genera como su natural efecto una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del inculpado y en un término de la sociedad toda, consecuencia que el legislador debe tener especialmente en cuenta al consagrar en una ley de procedimientos sus principios informadores, los jueces aplicarlos en los casos concretos sometidos a su imperio. De aquí que el debido justo proceso se muestra en toda su intensidad como la única vía lógica para resolver el conflicto penal. De esta forma de estas definiciones podemos indicar que la presunción de inocencia puede ser destruida por la existencia de pruebas en contrario. Sin embargo, y aquí la dificultad, solo puede destruirse la presunción de inocencia con una o varias pruebas susceptibles de ser cualificadas como suficientes de cargo. Otro punto de análisis que vamos a mencionar es el siguiente: se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante la resolución firme o sentencia ejecutoria. Como se ha venido haciendo referencia a la presunción de inocencia, tenemos claro que referente a las garantías estipuladas en el artículo 76 de la Constitución del Ecuador, brinda una protección de tal forma que no se atropelle la dignidad humana ni se violen los derechos. El Código Procesal Penal tiene establecido en cada etapa cuáles son las condiciones que cada persona. Podemos mencionar algunas, como la indagación previa sospechosa, la instrucción fiscal, imputado en la etapa de juicio acusado. Haciendo referencia a la naturaleza jurídica de la presunción, definimos la inocencia con estos 3 puntos. El primer punto es la garantía básica del proceso penal, la regla del tratamiento del imputado y la regla del juicio de proceso. A través de la acción probatoria practicada dentro de un proceso en el que se considere la garantía, se la define como el conjunto de normas que tiene el poder de regular las garantías y derechos que cuenta cada persona que es sometida a un proceso, de tal forma que cumpliendo con esta garantía de la Constitución se difumina la presunción de inocencia. Como conclusión, vamos a hacer referencia a estos puntos. La presunción de la inocencia es un derecho que todo ciudadano posee. Este tiene el poder de proteger a la persona mientras no se hayan comprobado pruebas en su contra. Este es uso de protección en cierta manera muy bueno, porque protege los derechos de cada persona manteniendo su historial en blanco, en otras palabras, sin antecedentes penales hasta que se demuestre lo contrario. El ciudadano que ha sido acusado puede llegar a perder la presunción de la inocencia siempre y cuando tenga varias pruebas que demuestren su culpabilidad y éstas sean cualificadas como suficientes para ejercer un juicio. Muchas gracias.